Hay algo profundamente perturbador en la idea de ver nuestro propio rostro fuera de un espejo. No hablamos de una fotografía, ni de un reflejo distorsionado. Hablamos de encontrarte a ti mismo caminando entre la gente, observándote desde lejos, sonriendo cuando tú no sonríes. Ahí es donde nace el concepto del doppelganger, una de las ideas más antiguas, inquietantes y fascinantes del folclore humano. La palabra doppelganger proviene del alemán, y significa literalmente, doble caminante. Según las antiguas leyendas europeas, un doppelganger era una copia exacta de una persona viva, una especie de réplica humana que aparecía como un mal presagio. En muchas historias, ver a tu propio doble significaba que la muerte estaba cerca. Otras versiones aseguraban que estos seres no eran simples coincidencias físicas, sino entidades sobrenaturales capaces de reemplazar a las personas, robarles la identidad o arrastrarlas lentamente hacia la locura. Lo más aterrador del concepto no es solo la existencia de alguien idéntico a nosotros. Lo verdaderamente inquietante es que el doppelganger representa una ruptura de la realidad. Nuestro cerebro necesita creer que cada persona es única e irrepetible. Es parte de cómo entendemos el mundo. Cuando aparece alguien exactamente igual a ti, esa lógica se destruye. La mente entra en conflicto. Algo dentro de nosotros dice, eso no debería existir. Desde hace siglos, existen relatos extraños relacionados con estos dobles. Hay historias de personas que afirman haberse visto a sí mismas en lugares donde nunca estuvieron. Otras cuentan encuentros con familiares que juraban haber hablado con ellos horas antes, aunque jamás salieron de casa. Incluso personajes históricos tienen leyendas relacionadas con los doppelgangers. Se decía que la emperatriz Catalina la Grande vio una copia exacta de sí misma sentada en su trono pocas horas antes de morir. Abraham Lincoln supuestamente vio una versión fantasmal de su rostro reflejada 2 veces en un espejo, una pálida y otra normal, interpretándolo como un anuncio de tragedia. Pero el miedo al doppelganger no proviene únicamente de leyendas antiguas. También tiene raíces psicológicas muy profundas. El ser humano siente una incomodidad natural ante aquello que parece humano, pero no es completamente humano. Este fenómeno está relacionado con el famoso Valle Inquietante, una teoría que explica por qué los maniquíes hiperrealistas, los robots con apariencia humana o los rostros artificiales generan rechazo. Nuestro cerebro detecta pequeñas anomalías que nos hacen sentir que algo está mal, aunque no sepamos exactamente el qué. Con los doppelgangers ocurre algo similar. Imagina encontrarte a alguien idéntico a ti en un supermercado. Misma cara, misma voz, mismos gestos. Al principio parecería una coincidencia increíble, pero mientras más lo observas, más insoportable se volvería la situación. Porque dejaría de sentirse como una persona y comenzaría a sentirse como una copia. Algo que está usando tu apariencia como disfraz. Ese miedo toca una de las inseguridades más primitivas del ser humano. La pérdida de identidad. ¿Qué nos hace ser nosotros? Nuestros recuerdos. Nuestra apariencia. Nuestra personalidad. Si existiera otra versión exacta de ti, capaz de hablar igual, pensar igual y actuar igual, entonces, ¿qué te vuelve especial? El doppelganger obliga a enfrentar una idea horrible. Tal vez no somos tan únicos como creemos. Por eso el concepto aparece constantemente en películas, videojuegos, creepypastas y relatos de terror modernos. El doble humano funciona porque destruye la confianza básica que tenemos en la realidad. Cuando vemos un monstruo gigantesco o una criatura sobrenatural, sabemos inmediatamente que es una amenaza. Pero un doppelganger es diferente. Se mezcla entre nosotros. Se ve normal. Tal vez demasiado normal. Muchos relatos modernos describen a los doppelgangers con pequeños detalles incorrectos. Una sonrisa demasiado amplia, ojos vacíos, movimientos extraños o respuestas ligeramente fuera de lugar. Y esa imperfección es precisamente lo que produce terror. El cerebro humano es extremadamente bueno detectando patrones faciales. Por eso incluso una mínima anomalía puede generar un miedo irracional. Internet ha amplificado enormemente la fascinación por este tema. Historias de personas que aseguran haber encontrado a alguien idéntico a ellas se vuelven virales rápidamente.
Fotografías de desconocidos casi iguales generan miles de comentarios. Los videos relacionados con mimics, skinwalkers o entidades que imitan humanos han explotado en popularidad porque juegan con el mismo miedo psicológico. La idea de que algo no humano pueda copiar nuestra apariencia. Además, vivimos en una época donde la identidad se ha vuelto más frágil que nunca. Las redes sociales, la inteligencia artificial, los filtros faciales y los deepfakes han hecho que el rostro humano ya no sea una prueba absoluta de autenticidad. Hoy es posible recrear voces, gestos y caras con tecnología. Y eso hace que el concepto del doppelganger deje de sentirse como una simple leyenda para convertirse en algo inquietantemente posible. Quizá por eso este tema atrae tanto a la gente. Porque mezcla varios miedos humanos fundamentales al mismo tiempo. El miedo a perder nuestra individualidad, el miedo a ser reemplazados y el miedo a que algo idéntico a nosotros exista, pero sin alma. Y sobre todo, el miedo a no poder distinguir lo real de lo falso. También existe un elemento filosófico detrás de esta obsesión. A veces el doppelganger representa la parte oscura de nosotros mismos. Nuestros deseos reprimidos, impulsos violentos o pensamientos que ocultamos. En muchas historias, el doble termina actuando de maneras que el protagonista jamás se atrevería. Como si fuera una manifestación física de todo lo que escondemos dentro de la mente. Y eso es aterrador porque todos tenemos una versión de nosotros mismos que intentamos ocultar. Esa cara interna llena de pensamientos egoístas, crueles o destructivos que nunca mostramos al mundo. El doppelganger simboliza esa otra identidad escapando y tomando forma propia. Hay personas que incluso aseguran que encontrarse con un doppelganger provoca sensaciones físicas extrañas. Náuseas, mareos, ansiedad intensa, o una sensación inmediata de peligro. Algunos psicólogos creen que esto ocurre porque el cerebro no sabe cómo reaccionar ante algo que rompe completamente sus expectativas. Es como un error en la percepción de la realidad. Curiosamente, muchas culturas tienen versiones similares de estos seres. En Japón existen historias sobre espíritus que imitan personas. En algunas leyendas nórdicas aparecían entidades llamadas Vardoger, dobles espectrales que precedían la llegada de alguien. En América Latina también existen relatos del otro yo, apariciones idénticas relacionadas con la muerte. Esto demuestra que el miedo al doble humano no pertenece a una sola cultura. Parece ser un temor universal. Tal vez porque, en el fondo, el ser humano nunca ha soportado verse a sí mismo desde afuera. Hay algo insoportable en imaginar nuestra propia presencia separada de nosotros, como si el alma dejara de pertenecernos por completo. Y aunque la ciencia explique muchos casos como coincidencias genéticas, errores de percepción o sugestión psicológica, el miedo sigue ahí. Porque el terror del doppelganger no depende de si existen realmente o no. El miedo nace de la posibilidad. De esa pequeña duda que aparece en la mente cuando alguien nos mira demasiado fijamente en la calle, cuando creemos reconocer nuestro rostro en una multitud o cuando una persona sonríe exactamente igual que nosotros. Quizá por eso estas historias nunca mueren. Porque el doppelganger es más que una criatura de terror. Es una grieta en la identidad humana. Un recordatorio de que tal vez no nos conocemos tanto como creemos. Y al final existe una idea todavía más perturbadora. Tal vez no le tenemos miedo a encontrar una copia de nosotros mismos. Tal vez lo que realmente nos aterra es descubrir que nosotros somos la copia. Porque si algún día vieras a alguien idéntico a ti, parado al otro lado de una habitación, y observándote en silencio, ¿cómo podrías demostrar que el original eres tú? Si este video te ha resultado interesante o te ha gustado, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para seguir disfrutando de más contenido. Si consideras que podría ser útil o entretenido para alguien más, no dudes en compartirlo con tus amigos. Nosotros somos Ed Mei Lee, y esperamos volverte a ver pronto.